Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de ayer propiamente, estábamos analizando esta demanda entre dos personas, las cuales propiamente estaba demandando lo que era el tema de violencia familiar. Aquí lo maneja en el escrito inicial, ahí está propiamente. Bueno, en el tema de la violencia inicial, bueno, violencia familiar, perdón, no violencia inicial, violencia familiar, manifestaba varias situaciones, varios hechos. Pero lo más relevante de la demanda, manifestaba 28 hechos, si no me falla la memoria. Sí, 28 hechos, es correcto. Sale, está todos los nombres censurados. Pero en las pruebas solamente ofrece la confesional a cargo de quien genera en este aspecto la violencia, ofrece la declaración de parte, de igual forma de quien genera la violencia, ofrece el acta de nacimiento, pero el acta de nacimiento dice, la documental relativa con copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Registro Civil del Estado de México, dicha probable se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de la demanda. ¿Cómo el acta de nacimiento se va a relacionar con todos los hechos que habla de temas de violencia? Eso es algo que me llama la atención. Posteriormente presenta tres testimoniales, ¿no? Después, en ese aspecto, una pericial en materia psicológica a la persona generadora de violencia y todo lo que debe de estudiar el peritaje, ¿no? En materia de violencia. Y posteriormente manifiesta que tres audios, ¿no? Para su desahogo que relaciono con cada uno de los hechos. Vuelvo a repetir, si nada más son tres audios, ¿cómo va a estar relacionado con 28 hechos, ¿no? Luego, consistente en 35 capturas de pantalla. Ahora, ahí es donde nos tenemos que preguntar si las capturas de pantalla son un medio idóneo para precisamente como prueba, ¿de acuerdo? O si hubieses ofrecido el teléfono, hubiese sido una mejor forma de probarlo, ¿no? Posteriormente, consistente en una videograbación que exhibo en memoria CD, comprometiendo a presentar los medios reproducción. No dice cuánto dura el video, solamente dice una videograbación. Según el artículo 1.353 del Código de Procedimientos Civiles vigente para la entidad, el día y hora que se me tenga UCIA a bien señalar, para eso, prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos. Vuelvo a repetir, si son 28 hechos, ¿cómo está relacionada esa prueba con cada uno de los hechos? Posteriormente, lo que todos colocamos, ¿no? La instrumental de actuaciones y la presunción legal y humana. Pero sí me llama la atención cómo es que si tiene 28 hechos, ¿no? Que manifiesta acá, entre ellos que pues iniciaron una relación sentimental, ¿no? Dice, bajo protesta de decir verdad, manifiesto señoría que en fecha tal, el generador de violencia y la suscrita, iniciamos una relación sentimental, ¿no? Y dice, en el año 2000 tal, el generador de violencia comenzó a consumir bebidas alcohólicas, etc. O sea, ¿cómo ese video, esos tres audios van a estar relacionados con todo? Eso es lo que más me llama la atención. Ahora bien, el día de hoy vamos a estudiar lo que es el tema de la contestación. El día de ayer estudiamos por vía TikTok y vía Zoom, estudiamos la demanda parte por parte. Hoy nos toca estudiar lo que es propiamente la contestación, ¿verdad? Esta demanda con irregularidades, ¿verdad? Nosotros tenemos que fijarnos en todos esos aspectos a la hora de que iniciamos un proceso, iniciamos la lectura y el análisis del mismo. En este aspecto, eh, pues no voy a decir quién nos contrata, pero sí quiero tener los ojos bien abiertos a todo el escenario, porque ya tenemos la demanda, ya tenemos la contestación de la demanda. Bueno, en este aspecto la voy a ir censurando poco a poco, porque son datos, ¿cómo se llama? Sensibles, ¿de acuerdo? No, eso no me sirve para subrayar. A ver. Vamos a hacerlo como lo veníamos haciendo, a ver, déjame ver si puedo. Aceptar, a ver. ¿En negro? No, no se va a poder. No, no me lo permite. Ok, lo voy a ir tachando poco a poquito. Nada más cosa de que le vaya yo agarrando el hilo a esto. Otra vez. Bueno, entonces, acá está. Línea, la quiero regresar. Ok, muy bien. A ver. Sí, perfecto. Entonces, aquí tenemos quién contra quién en este aspecto. Y vamos a censurar el nombre de los abogados. Ok. Juicio, controversia familiar. El expediente aquí está, ya citado.
en tal municipio, en tal distrito judicial, el Estado de México, fulanito de tal, promoviendo por propio derecho y en representación de mi menor hijo de iniciales reservadas tales, ¿ok? Ahí estuvo bien porque en la otra demanda sí se manifestaba el nombre del niño, del menor de edad, perdón. Señalando como domicilio por haber recibido todo tipo de documentos y de notificaciones, aún las de carácter personal, el correo institucional tal, ¿de acuerdo? Solicitando que desde este momento me sea autorizada la revisión electrónica del expediente al rubro indicado en su totalidad, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos primero, segundo, 13, 14 y 19 del reglamento para el acceso a los servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México, el cual emana del artículo 42, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Lo anterior para convenir a mis intereses. Ok. Datos de la firma electrónica, pues aquí está quién está representando, el usuario, el correo, toda esa parte. Ok. Igual vamos a censurar. Ok. Muy bien. En relación con lo anterior, designo en términos del artículo 7.803 del Código Civil vigente del Estado de México como mandataria judicial a la licenciada fulanita de tal, ¿ok? Con cédula profesional tal, expedida por la Dirección General de Profesiones a efecto de promover a través del expediente electrónico a mi nombre, quedando facultada para interponer recursos que procedan a alegar en audiencia, ofrecer e intervenir el desahogo de pruebas y realizar cualquier otro acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Asimismo, autorizo para efectos de lo establecido en el artículo, en el precepto 1.185 del Código Adjetivo de materia a los ciudadanos tales, tales y tales. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Ante usted, con el debido respeto, comparezco y expongo, toda vez que su señoría está facultado para actuar de oficio tratándose de menores de edad, NNAs, bueno, aquí como que lo especificó, como es el caso que nos ocupa, y sobre todo tratándose supuestamente de violencia familiar, doy contestación de la demanda incoada en contra en los siguientes términos. Contestación de demanda ad cautelam, ¿ok? No obstante lo anterior, estando en tiempo y forma, doy contestación a la improcedente, frívola, dolosa e incongruente demanda a la que me di por emplazado en este honorable juzgado por la ciudadana tal, en mi contra, en la forma y términos siguientes. En cuanto a las medidas de protección, la pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, a favor de menor hijo de nombre tal, ya empezamos mal. Primero habías dicho siglas y ahora ya le cambiaste. Ok. No estoy de acuerdo en que en el auto inicial de fecha 28 de febrero del año 2023 se decretó una pensión provisional de alimentos a cargo del señor fulanito. A ver, espera. Tengo la duda. Ok. Un día de salario mínimo, ya que el suscrito es quien tiene la obligación de otorgar la pensión alimenticia para menor hijo, solicitando desde este momento sea de 15% de mi sueldo que percibo de mi fuente de ingresos con el ciudadano fulanito de tal, de donde soy auxiliar administrativo. No estoy de acuerdo, toda vez que la narración de sus hechos en ningún momento acredita que exista violencia en contra de la ciudadana fulanita, y de su escrito donde desahoga la prevención de su propio dicho manifiesta que con nuestro hijo de iniciales reservadas en ningún momento he sido violento, razón por la que no estoy de acuerdo con dicha solicitud que ni siquiera es prestación, siendo puras calumnias por parte de la actora para obtener un beneficio. ¡Ah, su madre! Toda vez que de sus hechos narrados en la presente demanda, en ningún momento se acredita que haya presentado alguna denuncia por violencia familiar, eso sí tiene sentido, o algún documento que acredite su dicho, solicito que la presente demanda frívola e improcedente se dicte sentencia favorable al suscrito. Bueno, tú lo puedes pedir, pero que eso pase está muy difícil. Donde quedó totalmente demostrado que el suscrito nunca he sido violento, y mucho menos la hoy actora lo permitiría al ser una profesionista que se puede valer por sí misma y quería en contra de sus principios de ser licenciada en psicología. Ah, cabrón, eso sí no lo sabíamos. El día de ayer que analizábamos la demanda,
pues no decía nada de eso. En la demanda decía que ella sufría mucha violencia familiar y que incluso la humillaba. Aquí están algunas de las frases célebres de la demanda inicial. Acá está una de las frases célebres. Dice, daba mucha lata, no servía para nada, que no sabía cómo se pudo haber fijado si era una pobre, inserte la grosería que más les guste. Dice que para qué saco al niño si estoy bien, inserte la grosería que más les guste, para cuidarlo, que en el parto estaba gritando como, y que, bueno, híjole, qué fuerte. Ya no me aguantaba, que era una maldita, inserte la grosería, y que sentía asco por mí, que porque hasta esa hora que yo tenía puntualmente que recoger a, bueno, dice quién era que era una tacaña por no meterle crédito, que si yo no le iba a avisar, él tampoco, un montón de groserías, o sea, aquí manifiesta muchas groserías, entonces sí es un poco incongruente, pero pues cuando uno está enamorado, no importa que sea uno profesionista, pero bueno. Dice, toda vez que los hechos narrados en la presente demanda en ningún momento se acreditan que haya presentado alguna denuncia por violencia familiar, algún documento, perdón, no, ya eso ya me lo salté, ya lo había leído, perdón. El suscrito jamás he dado motivos a la presente demanda, razón por la que no estoy de acuerdo que con dicha medida de protección. Asimismo, no estoy de acuerdo que su señoría, sin estar dentro de sus prestaciones o medidas de protección, se haya extralimitado de sus funciones y haya otorgado de manera unilateral y con pleno desconocimiento de los hechos, la guardia y custodia, así como los alimentos, contraviniendo el artículo primero y cuarto constitucional, así como el 4.228 del Código Civil del Estado de México. Muy osado el abogado al manifestar eso, muy, muy osado. Vamos a ver cómo lo justifica. Así como el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que debe verificar quién está más capacitado para ostentar la guardia y custodia provisional a favor de la hoy actora, causándole un daño irreparable a nuestro hijo, ya que existe un riesgo inminente de violencia familiar por parte de la progenitora. A ver, papi, si tú estás diciendo que ella no te denunció por violencia familiar y tú ahora se la quieres voltar diciendo que es violentadora, debe de haber una denuncia, ¿no? O sea, como por congruencia, ¿no? Por principio de congruencia. Pero bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? Vamos a ver qué nos manifiesta. Dice, por parte de la progenitora, por los hechos que más adelante narraré bajo protesta de decir verdad. O sea, que todo es verdad. Ok. Es importante manifestar que el juzgador, en todos los asuntos donde se ven involucrados derechos de los NNA, debe tomar en cuenta la forma primordial, el interés superior del menor. El amparo en revisión, el 1573, diagonal 2011, la primera sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló lo cual debe ser el entendimiento del artículo 4.228 del Código Civil para el Estado de México, en donde la guardia y custodia no debe ser otorgada en automático y sin más razonamientos a la madre, siendo uno de los objetos más comprometidos de la decisión judicial que impone la organización futura de cualquier familia y no puede determinarse con carácter general de forma abstractiva, no me muerdas, de forma abstractiva, sino que se debe atender a los elementos personales, familiares, materiales, sociales, psicológicos y psiquiátricos de cada caso. En particular, buscando siempre el interés superior de los menores, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, viendo la necesidad de atención, cariño, alimentación, educación, ayuda escolar, equilibrio emocional y conductas de sus progenitores, teniendo en cuenta cada caso concreto, habiendo siempre igualdad y no discriminación. Esto mismo, que está expresado con un amparo en revisión en 1573 de 2011, lo pueden encontrar en el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, ¿de acuerdo? Eso mismo, exactamente eso mismo, ahí lo pueden encontrar. Bueno, ahí entonces, pero lo que está manifestando acá es en cuanto a las medidas de protección. Ok, la contestación de demanda, ok, muy bien. Contraprestaciones. Solicito desde este momento a su señoría la guardia y custodia provisional y en su momento definitiva, apegándose al interés superior del menor, del hijo menor, de mi menor hijo, de siglas, bueno, pone las siglas, no pone de siglas tales, pone las siglas y pone otra vez menor. Ahí falla. A efecto de salvaguardar su integridad física y emocional.
Bueno, vamos a esperar a que nos diga qué, ¿no? Porque pues, ahorita no sabemos cuáles son esa afectación que está sufriendo o que pueda estar sufriendo. La pensión alimenticia provisional en su momento definitiva de su progenitora ha suscrito en representación de menor hijo, y ahí pone las siglas, Maxime que la hoy actora obtiene mayores ingresos que el suscrito. Pero si el niño está viviendo con ella preponderantemente, pues, en ese sentido, aunque ella tenga mayores ingresos, pues él tiene que pagar una pensión alimenticia. O sea, no es el que gane más, pues el que gane menos se queda con el niño y el que gane más paga la pensión alimenticia. No funciona de esa forma. Una garantía bastante suficiente efecto de garantizar los alimentos de mi hijo, lo anterior con fundamento en el artículo 4.143 del Código Civil de esta entidad. Aquí está un poco complejo. Les voy a decir por qué en dos sentidos. Primer afecto. Si ya el juez decretó como medida provisional que la mamá va a salvaguardar los intereses del menor en guardia y custodia provisional, y tú solicitas lo contrario en una contraprestación, difícilmente solamente que acredites que realmente el niño está sufriendo una afectación real en ese momento. Si no lo acreditas, no te lo van a conceder el juez, ¿de acuerdo? Así los digo tal cual, ¿ok? A ver. Con referencia al capítulo de hechos con fundamento en el artículo 2.115 del Código Adjetivo de la materia, y Foro lo contesto en los siguientes términos. El hecho correlativo al escrito inicial de demanda se contesta es parcialmente cierto, ya que la verdad de los hechos es que sí empezamos una relación sexual esporádica, pero nunca vivimos en un domicilio en común, siendo que cada quien vivía en su domicilio particular. O sea, dice que es parcialmente cierto, ok, parcialmente cierto. Y cuando tú contestas una demanda, la ley lo dice tal cual, debe ser negando, aceptando o desconociendo. No maneja un tema de parcialidades, ¿de acuerdo? O sea, lo niegas, lo aceptas ¿cómo se llama? Y además que manifestó varias cosas en los hechos, ¿de acuerdo? Bueno, y no manifiesta, dice el hecho correlativo al escrito inicial, pero no dice cuál, porque si estamos hablando de que tiene 28 hechos la demanda inicial, que lo tiene, ¿vale? No me está diciendo cuál es la relación de ese con qué hecho. Bajo protesta de a su señoría, en fecha 3 de septiembre del año 2012, el presunto general de violencia y la suscrita iniciamos una relación sentimental. Ahí dice relación sentimental y contesta. El hecho correlativo al escrito inicial de demanda es contestada, es parcialmente cierto, ya que la verdad de los hechos es que sí empezamos una relación sexual. ¿Será lo mismo una relación sentimental que una relación sexual? ¿Es lo mismo? O sea, si yo tengo relaciones con alguien, en automático tengo una relación sentimental. O si tengo una relación sentimental con alguien, tengo que tener una relación sexual. O sea, una está ligada a la otra. Ojo, ojo con esa parte, porque ahí no hubiera dicho parcialmente cierto, hubiera dicho no es cierto, ¿de acuerdo? Lo hubiera negado, ¿vale? Porque el hecho que está manifestando es diverso al hecho que se manifestó en la demanda inicial, en el hecho primero. Aquí es donde deben tener mucho cuidado. Contestar una demanda es como desarmar una bomba, ¿de acuerdo? Van a decir ustedes, ¿cómo que desarmar una bomba? Sí, porque lo que estés aceptando puede tener una consecuencia al futuro, porque ya no son hechos controvertidos, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con todo lo que contestamos en la demanda, porque al final del día, si yo contesto mal, al final estoy aceptando ciertas cosas o ciertas situaciones. Por eso es que se debe tener mucho cuidado a la hora de contestar. Entonces, aquí no era parcialmente cierto, aquí no es cierto, ya que iniciamos relaciones sexuales de manera esporádica, pero nunca tuvimos un domicilio en común, siendo que cada quien vivía en su domicilio particular. Entonces, ahí, tal cual, va para afuera. Entonces, hay una pequeña observación, aquí estuvo mal. Bueno, el hecho correlativo de la demanda que se contesta, pero no dice cuál, es totalmente falso, ya que hoy la demandada y el suscrito nunca hemos vivido en un domicilio en común. A ver, vamos a ver el hecho 2. Dice, en el año 2013 el presunto generador de violencia comenzó a consumir bebidas alcohólicas de manera frecuente y cuando se encontraba bajo el influjo del alcohol se volvía demasiado agresivo y despectivo hacia mi persona, gritándome que estaba fea, que nadie me iba a creer, que él estaba haciendo un favor por estar conmigo, que era una inútil,
pero cuando se encontraba en su juicio, me pedía disculpas y me decía que no volvía a pasar, que yo estaba enamorada de él, siempre le creí y aguantaba las humillaciones. Si se supone que está contestando uno con uno, o sea, el hecho uno con el hecho uno, ¿vale? El problema aquí es que ya se fue al hecho dos, contesta que no vivían en común, que nunca han vivido en común, pero el hecho de que él bebía bebidas alcohólicas no se está resolviendo. ¿Hasta aquí vamos bien o hay dudas? Vamos bien, Lick, vamos bien. Ok. El hecho correlativo de la demanda inicial que se contesta totalmente falso, ya que la ciudadana fulanita de tal es una persona que se puede valer por sí misma económicamente al ser psicóloga y jamás permitiría que siquiera le contestara violentamente, ya que iría contra sus principios de licenciada en psicóloga. Yo desconozco por completo cuáles sean los principios de un licenciado en psicología. O sea, no tengo ni la menor idea. Ahí es donde tendríamos que checar. ¿Por qué? A ver, un licenciado en psicología no sufre violencia psicológica, o sea, no puede vivir con alguien que le ejerce violencia psicológica. Es como decir que un abogado no lo pueden demandar. ¿A un abogado lo pueden demandar? ¿Sí o no? Sí, Lick. Y no necesariamente iría contra los principios del abogado, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí lo está manejando muy mal. En el hecho 3, ella manifestó, derivado del consumo de alcohol y el presunto generador de violencia, sus comportamientos agresivos hacia mi persona se volvieron frecuentes, pues cualquier persona oportunidad tenía, y sin importar que hubiera con nosotros, me gritaba, me hablaba con groserías. O sea, él está negando que él era una persona grosera, pero no está negando que bebía. ¿Sí ven un problema ahí, sí o no? O sea, sí está diciendo que él es un alcohólico, ¿vale? O sea, que bebía de manera frecuente. Si él lo está expresando y él no lo niega, entonces luego lo está aceptando, sí o no. Todo lo que no se contesta en la demanda se acepta, sí o no. Detalle ahí, ¿eh? Sí, Bueno, el hecho correlativo de que se contesta al no mencionar fecha y hora de tal hecho, me deja en estado de indefensión para contarlo. Además, que se contradice en sus hechos, que narra ya que por una parte manifiesta que por lo que mis hermanos estuvieron de acuerdo en regresarnos a nuestro domicilio. Y más adelante de la narración de este mismo hecho manifiesta que el suscrito le dije que por lo menos sirviera de algo y pagara la gasolina de su carro, siendo totalmente falso, lo que manifiesta la psicóloga fulanita. Queriendo confundir de manera dolosa a su señoría. El correlativo que se contesta es cierto, nunca vivimos juntos. A ver, quinto. Dice el quinto, a ver, dice el quinto dice, cabe aclarar que en el año 2019 la de la voz vivía con mi abuela materna, dicho domicilio está ubicado y el presunto generador de violencia vivía en casa de sus padres. Ahora, aquí me está diciendo que sí está relacionando los hechos uno con el otro, ¿sale? Pero el problema de aquí, o el problema que se está dando en esta contestación, es que él está aceptando que era alcohólico, ¿sale? Ese es un problema. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué sería un problema que él aceptara que es alcohólico? O que él no niegue que es alcohólico. ¿Le podría acarrear un problema para la guardia y custodia? ¿Sí o no? sí, Lick. Es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que hay que tener, por eso les digo que contar una demanda es como desarmar una bomba, ¿eh? El correlativo que se presenta es parcialmente cierto, ya que efectivamente en el año 2019 nos enteramos que estábamos embarazados, ya que el suscrito le llevé al médico ginecólogo y al realizar estudios nos dijo que íbamos a ser padres y al no vivir en un domicilio en común le pedí que se fuera a vivir con el suscrito. A ver, ojo, al no vivir en un domicilio en común le pedí, o sea, es en primera persona, que se fuera a vivir con el suscrito. Ahí estoy hablando en tercera persona. Ojo, mucho cuidado con esa parte, pero la demandada, perdón, se negó porque atendía a sus pacientes en casa de sus padres y de ahí obtenía sus ingresos. ¿Ok? El correlativo que se contesta es totalmente falso,
siendo la verdad de los hechos, es que el suscrito fui quien pagó todos los gastos desde el embarazo hasta que nació nuestro hijo. Y hasta la fecha, el suscrito soy quien cuido en mi domicilio particular alimento y está bajo mi techo y protección mi hijo, fulanito de tal, los días martes, jueves y sábados, desde las 9 horas hasta las 22 horas, compartiendo así la guardia y custodia. ¿Ok? El correlativo que se contesta es cierto. El 8, vamos a ver el 8, ¿qué dice el 8? Dice, el 24 de noviembre nació nuestro hijo de nombre tal, y como lo demuestra con copia, bueno, no está negando que nació su hijo, ¿ok? El correlativo que se contesta es totalmente falso, es el 9, y con lo cual se demuestra que la psicóloga fulanita de tal es manipuladora, mitómana y agresiva con el suscrito, valiéndose de su profesión, siendo la verdad de los hechos y manifestando bajo su potestad de decir verdad, que si estuve en esa fiesta en casa de sus padres y por un accidente, al estar jugando con mi familia política, el niño fulanito se quebró el brazo. Al caer, el suscrito siempre estuve apoyando en el médico y pagando los gastos médicos, siendo totalmente falsos y manipulando lo manifestado por hoy la actora. En el hecho, ¿qué es el hecho 9? Dice el hecho 9. Dice el 21 de junio de 2020, el día del padre, tuvimos una reunión familiar en casa de mis padres, de nombres tales. Estaban todos mis familiares, hombres jugando fútbol. Sin embargo, el presunto generador de violencia, festejando, aventó por los aires a mi sobrino de nombre tal, quien en ese entonces tenía 10 años, por lo que mi sobrino terminó rompiéndose el brazo. Y al decirle que tuviera más cuidado, este empezó a insultarme diciéndome que siempre hago quedar mal con todos y que por eso chocaba convivir con mi familia, ya que éramos unos amargados, exagerados, y se fue sin importar la salud de mi sobrino. Bueno, ella dice que se fue y él dice que sí pagó los gastos. Ahora, ¿cómo lo prueba? Lo tiene que probar que sí pagó los gastos del niño, ¿de acuerdo? Para poder desacreditar ese hecho, ¿no? Ok. Dice, el correlativo que se manifiesta es totalmente falso, ya que como verá, su señoría, la hoy demandada es una persona que miente con facilidad y no veo el caso de que haga este tipo de manifestaciones, ya que si fuese violento como falsamente lo manifiesta, no me permitiría tener bajo mi custodia, cuidados, perdón, y atenciones, a mi hijo a los 3 días a la semana. Bueno, ojo con esa parte. Yo no voy a defender a ninguno de los dos. Simplemente voy a expresar que cuando una persona vive un estado de violencia muy fuerte, difícilmente, a lo mejor su toma de decisiones no es la correcta o no es la idónea, ¿de acuerdo? O sea, no quiero decir que sea en este caso, pero en muchas situaciones, con muchos casos, cuando una persona vive un estado de violencia continuo, pues esa toma de decisiones es más por la supervivencia o por el tema de supervivencia que por lo que sea a mejor de los intereses de los menores, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si es el caso o no, si es el caso o no, pero sí se llega a dar ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, el correlativo que se contesta es totalmente falso, ya que como verá, su señoría, la hoy demandada es una persona que miente con facilidad. No bueno, perdón, no es cierto, eso ya lo había leído. El correlativo que se contesta es parcialmente cierto, siendo la verdad de los hechos que si ambos trabajamos, como dice su señora madre, nos apoyaba para la comida, contradiciéndose en su redacción. Y dejan, a ver, espérate. Dice, el correlativo que se contesta es parcialmente cierto, siendo la verdad de los hechos que si ambos trabajamos, como dice su señora madre, nos apoyaba para la comida, contradiciéndose en su redacción y dejando a todas luces sus mentiras y agresión psicológica hacia el suscrito, ya que la profesionista se vale de ser licenciada en psicología para manipular a la gente, así como al suscrito y al menor hijo. A ver, ¿cuál es el hecho que se está contestando? El, no, el 11. Ok, el 11. En el mes de febrero del año 2021, la de la voz me fui a vivir con el presunto generador de violencia. O sea, él, ay Dios mío, aquí está mal, aquí está muy mal. En el domicilio ubicado en tal lado, ya que quería estar más cerca de su menor hijo, por lo que me pidió que me fuera a vivir con él y yo accedí. En ese momento ambos trabajábamos.
pero mi madre nos apoyaba para lo de la comida. A ver, aquí él acepta que la mamá decía, es parcialmente cierto, ¿sale? Los apoyaba para la comida, pero el tema aquí es que él ya aceptó, o sea, primero negó, hasta arriba dice, nunca hemos vivido juntos, aquí dice, nunca vivimos juntos en un domicilio común, nunca. Y luego aquí está aceptando, porque dice es parcialmente cierto, pero no especifica qué es lo parcialmente cierto. Los apoyaba en la comida, ¿cómo? Les daba el dinero, les hacía la comida, o sea, no lo está especificando. Quiere que el juez lo sobreentienda. Se los voy a explicar en un tema muy sencillo. Nosotros no podemos, cuando redactamos una contestación o una demanda, pensar que el juez lo va a resolver por nosotros, ¿de acuerdo? No, porque si bien es cierto, la suplencia de la queja es que al final del día el juez pues emita en base a lo que se le está dando o solicite más pruebas para el esclarecimiento de los hechos, si bien es cierto, lo tiene que hacer de manera oficiosa, si yo no especifico o dejo lagunas en mi redacción, ese es uno de los grandes problemas en las demandas, ¿de acuerdo? Entonces, mi sugerencia número uno es nunca, nunca de los nunca dejen así nada al aire, ¿de acuerdo? Especifiquen, porque aquí no lo está especificando y como dices parcialmente cierto, se está contradiciendo el hecho primero. Ese es uno de los grandes problemas que tiene esta contestación de demanda. Tiene varios, la verdad es que sí tiene varios. Me sorprende porque tanto en la demanda original, que también tiene problemas, hay muchos abogados involucrados porque tiene una cantidad enorme de abogados nombrados, y en la respuesta tiene una abogada nombrada y mucha gente nombrada como pues, pasantes, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, si estos dos demandas, si esta demanda y esta contestación pasó por manos de varios abogados, me sorprende, o varias personas que conocen el derecho, me sorprende que venga así de redactada, ¿sabes? Por eso vuelvo a repetir, siempre, siempre, siempre que se conteste una demanda, debe necesariamente pensarse como si estuviera desarmándose una bomba. Es parte por parte, no es este, porque la propia ley lo manifiesta, la ley adjetiva lo manifiesta, dice negar, aceptar o desconocer. Punto. No dice aceptar parcialmente, negar parcialmente. No, ¿vale? Se niega y se manifiesta lo conducente, se manifiesta lo que, la realidad, ¿de acuerdo? Pero que lo puedas probar. Ese es uno de los detalles bien importantes, ¿de acuerdo? Porque si él está diciendo que ella es licenciada en psicología, debe de poder probar que es licenciada en psicología. Si él está manifestando que ella tiene un modo para subsistir y que tiene consultas en su casa, debe de poderlo probar, ¿vale? Si está diciendo que el niño está en peligro con ella, debe de poderlo también probar, ¿sale? Y si está manifestando que ella no levantó ninguna denuncia en contra de él porque nunca vivió violencia familiar, luego entonces si él dice que está viviendo violencia por parte de ella a él y hacia su hijo, debe tener una denuncia que lo respalde, porque si no, el libelo, bueno, en este caso la contestación se vuelve incongruente, ¿sale? Es uno de los aspectos bien importantes que deben tomar en cuenta a la hora de contestar una demanda. ¿De acuerdo? Ok. Y también tiene que probarle que está utilizando la licenciatura en psicología para manipular, ¿no? O sea, él está diciendo eso, pero el tema es que la pregunta radial aquí, ¿ella redactó la demanda? No, la tuvo que redactar un abogado, porque incluso está nombrado aquí un abogado para ella. Entonces, ahí no pueden, mira, aquí hay como 10 12 abogados más o menos, ¿sale? O sea, el tema aquí puntual es que ella no redactó la demanda. O sea, no puedo acusarla que ella está manipulando con su escrito. Lo que puedo calificar es que su escrito está mal redactado. Eso sí, ¿de acuerdo? O sea, ahí sí puedo acusar al profesionista de que está mal redactado su escrito, que tiene incongruencias, que etc. ¿De acuerdo? Pero el tema que aquí yo no puedo decir que ella está manipulando. ¿Por qué? Porque ella no redactó la demanda. Si bien es cierto, ella tuvo que manifestar los hechos al abogado, sí, pero ¿cómo eso le da una ventaja procesal para manipular? Esa sería la pregunta real. O sea, ¿cómo una licenciatura en psicología en relación con una demanda procesal en materia familiar causa ese efecto de manipulación?
La realidad es que no hay una relación, no la hay. Porque, a ver, voy a preguntarles, un drama, un drama el que ustedes quieran, o sea, un drama de novela, ¿lo puede hacer cualquier persona o necesariamente se necesita una licenciatura, cualquiera que ésta sea? Cualquier persona. Cualquier persona, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente está relacionada una cosa con la otra, ¿qué es lo que está pretendiendo probar la persona? Bueno, en este caso, su abogado. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene aquí, ¿de acuerdo? Porque si está manifestando que es licenciado en psicología, tiene que poderlo probar. Y tiene que probar la relación de la manipulación con la psicología, ¿de acuerdo? Entonces, que son temas que no creo que pueda. Pero bueno, vamos a seguir checando. Dice, el correlativo que se contesta es falso, ya que en hechos anteriores manifiesta que ambos trabajábamos para cubrir los alimentos de nuestro hijo, posteriormente manifiesta que su madre es quien cubre los gastos y ahora dice que es mi padre quien nos mandaba dinero para los alimentos de mi hijo. Ok, bueno, ahí sí ya lo está negando. Ok, el correlativo que se contesta es falso, aclarando, señoría, que manifiesta que el suscrito fui a casa de sus padres a visitarlos y hechos antes manifestó que vivía con el suscrito, siendo la verdad de los hechos que la psicóloga fulanita de tal, solo vivimos juntos en casa de mis padres. Ojo, ahí se está contradiciendo, porque hasta arriba dijo, y lo cito, el hecho correlativo del escrito inicial de la demanda se contesta es parcialmente cierto, ya que de verdad de los hechos es que empezamos una relación sexual y esporádica, pero nunca vivimos en un domicilio en común, siendo cada quien vivía en su domicilio particular. Y aquí ya, solo vivimos juntos en casa de mis padres. Pregunta, ¿esta contestación es incongruente? ¿Sí o no? Sí, sí, es Eso es, incongruente. Sí, sí, de acuerdo, sí es muy incongruente. Entonces, es lo que deben de tener mucho, 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 mucho cuidado a la hora de hacer una demanda, ¿de acuerdo? De contestar una demanda, ¿sale? Lo voy a volver a repetir, ahora sí que en cámara lenta, ¿sale? Acá encontramos un problema, tal cual, un problema grande, porque en el hecho primero manifiesta, dice el hecho correlativo del escrito inicial de demanda se contesta es parcialmente cierto, ya que la verdad de los hechos es que sí empezamos una relación sexual y esporádica, pero nunca vivimos en un domicilio en común, siendo que cada quien vivía en su domicilio particular. Y nos vamos al hecho, a la contestación del hecho, en este caso, el 13, el correlativo que se contesta es falso, aclarando, señoría, que manifiesta que el suscrito fui a casa de sus padres a visitarlos y hechos antes manifestó que vivía con el suscrito. Siendo la verdad de los hechos, que la fulanita de tal, solo vivimos juntos en casa de mis padres, pero se regresó a vivir a casa de sus padres porque me dijo que en mi casa nadie le ayudaba a atender su cama, a cuidar al niño y que ella tenía que atender a sus pacientes y que era, bueno, el problema aquí es que como él dijo en su primer escrito, no primer escrito, en su primera contestación de los hechos, contesta que nunca vivieron juntos, nunca, o sea, es una palabra muy fuerte, nunca, ¿vale? Y luego dice que sí, ahí se contradice y es incongruente su contestación de demanda. Perdón. Vuelvo, vuelvo a repetir la importancia de ser muy congruentes a la hora de redactar. O sea, no puedo usar una palabra nunca. Si dijo parcialmente cierto, debe haber manifestado en algún momento vivimos No. juntos de tal temporalidad a tal temporalidad, pero no manifestarlo como lo manifestó. Ahora sí, dime, perdón. Sí, me parece que, como lo dijo en un principio, es de hecho uno con el correlativo en la contestación. Me parece que está en lo correcto parcialmente. ¿Por qué? Porque si está contestando por correlativos, va de alguna forma con coherencia. Si no me recuerdo, en el correlativo 9 de la contestación, hay una fecha en donde dice de esta contestación, ajá, donde dice que nació su bebé y que se fueron a vivir juntos. Yo creo que a partir de esa fecha, ajá, el 8. No, Y me parece que más abajo, del 21 de junio, el 9, estuvieron, no, más abajito.
Hay un correlativo en donde dijeron que se fueron a vivir juntos, porque el señor quería conocer a su hijo. Entonces, yo creo que es como cronológico. Pudiese ser, pero el problema es que si te das, o sea, si haces un análisis de todo, o sea, así como tú lo dices, con correlativos, uno por uno, y también haces una relación de toda la demanda, de la contestación de demandas, no debe de ser incongruente. Ese es el detalle. O sea, debe tener, así como él le está exigiendo prácticamente en la contestación que no sea incongruente, él está cayendo en esa incongruencia. O sea, sí, si bien es cierto lo que manifiestas es cierto, Rocío, tiene sentido, ¿no? Porque se está manejando correlativos, pues puede ser una de los temas importantes, pero también el hecho primero que había manifestado que nunca habían juntos, pues ahí está un tema de una incongruencia procesal. Digo, a mi modo de ver, igual y puedo equivocarme, ¿no? Pero yo sí le sugiero que, Entonces, dime, dime, Rubén, dime. tengo que manifestar que el lapso que estuvieron juntos, para el lapso, y a lo mejor meter como prueba para su defensa el testimonial de sus padres, como que en ese tiempo. Ándale, ok, sí, ahí está perfecto. O sea, como dijo, parcialmente cierto, queda abierto a poder decir, en algún momento se vivió juntos, en algún momento vivimos juntos, en casa de mis padres, ¿no? Pero no poner nunca vivimos juntos. Ese es el problema. O ese es el problema que yo le veo a la constatación. No sé qué les habrán puesto en la sentencia, ahorita lo vamos a checar, porque ya casi ya vamos a la mitad de la constatación. Vamos a seguir, vamos a ver qué les contestaron en la sentencia, porque ya tenemos la sentencia, a ver qué acontece. Me está interesando esto. Bueno, ok. Dice, el correlativo que se contesta es falso, aclarando que si la hoy la hoy actora es licenciada en psicología y obtiene ingresos propios como iba a permitir que el suscrito fuera violento con ella. Aunado que en ningún momento demuestra que exista hoy iniciado alguna carpeta de investigación. Yo creo que esto el abogado se lo sacó de la manga de lo que contestó la autoridad. O demostrando fehacientemente lo que menciona en sus hechos, viendo a todas luces su trastorno manipulador y mitómano. Pregunta, ¿la manipulación es un trastorno de la personalidad? No, No. Dice a mi trastorno. consideración, sí. Bueno, ojo, hay un estudio que se llama el DS, ¿qué era? Ay, ¿cómo se llamaba? Pero déjame acordarme. Ay, yo lo tenía. No me acuerdo cómo se llamaba, si era el DS5, el tenía un nombre, a ver. Espérame un tantito. Es uno de psicología que usan los psicólogos precisamente, es un libro en el cual ellos tienen los trastornos. ¿No es el DSM-5 o algo así? DSM-5, exactamente, el DSM-5. DSM-5 y no viene la manipulación como un trastorno. No, creo que ya no lo tengo. Sí me lo había pasado un psicólogo, pero no, ya no lo tengo. Desgraciadamente ya no lo tengo a la mano. Pero bueno, ahí vienen los trastornos. Tengan mucho cuidado, vuelvo a repetir, con las palabras que se emplean en una demanda. ¿De acuerdo? No, y bueno, en este caso una contestación de demanda. Trastorno manipulador y mitómano que tiene la hoy actora. Ojo, no es un trastorno. O sea, yo entiendo perfectamente por qué la persona que dijo sí, entiendo perfectamente, sí, pareciera que es un trastorno, porque el mitómano es una persona que no puede evitar mentir, ¿de acuerdo? Pero, o que miente con mucha frecuencia, pero no quiere decir que sea un trastorno. Y voy a ponerles un ejemplo muy real, ¿de acuerdo? En 1979 se consideraba que la homosexualidad era un trastorno de la mente. A partir de los 80s se determina que ya no es un trastorno, ¿de acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte, ¿vale? Por eso hay que estar actualizados. Anteriormente,
Los celos no eran considerados un trastorno, pero hoy en día la celotipia sí es considerada un trastorno, ¿sale? Los celotipia son los celos extremos, ¿vale? Entonces, tenga mucho cuidado con esa parte, ¿ok? Vale, retomamos. Le voy a pedir al abogado, bueno, es abogado y psicólogo, le voy a pedir al abogado y psicólogo Daniel que me haga favor de mandarme otra vez el DC5 para que se los comparta y puedan ustedes, ahora sí que verlo por ustedes mismos y no digan que estoy chismeando, ¿de acuerdo? Bueno, razón por lo que desde este momento solicito que se realice estudios psicológicos y se manifieste si se encuentra capacitada para ostentar la guardia y custodia provisional de mi menor hijo. Bueno, ahí no era el momento procesal para solicitarlo, pero ok, se lo doy. El correlativo que se contesta es totalmente falso, siendo que la verdad de los hechos es que en ningún momento acredita con documento fehaciente su dicho, dejando ver su rencor y odio hacia el suscrito. Ok, es el hecho, es el 15. Vamos al 15, a ver, ya me dio la duda. Dice, en el mes de septiembre del año 2021, el presunto generador de violencia culmina su maestría, por lo que me pidió permiso para usar mi tarjeta de crédito para pagar su título. Me aseguró que en diciembre la pagaría con el apoyo que pediría de su Afore, y como en ocasiones anteriores ya había usado dicha tarjeta para pagar sus colegiaturas, y había liquidado sin problema dichos gastos, por lo que no tuve problema en prestársela una vez más. Situación que ahora le cobro, dice que no me va a pagar nada hasta que yo le salgo debiendo por favores que me hizo a mi familia. Entonces, él niega, ¿sale? Pero no entiendo el por qué poner dejando ver su rencor y odio. ¿Cómo vas a probar eso? ¿Ok? Entonces, nada más era negarlo. No era ponerle ahí salsa a los tacos. O sea, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando se contesta algo, es como hacer un taco. Dime, Magda, ibas a decir algo, Magda, perdón. Te interrumpí. ¿No? Bueno, es como hacer unos tacos. ¿Qué es lo que hace un taco? Voy a poner un ejemplo. El taco al pastor, ¿qué lo hace hacer un taco al pastor? ¿No? Las dos tortillas, ¿no? Bueno, algunos La municipios, piña, ¿no? La piña, la carne, ¿no? El cilantro, el perejil, ¿no? Digo el cilantro, no. ¿Cuál le ponen? No me acuerdo cuál le ponen. El cilantro, ¿no? Sí, el cilantro y la cebolla, perdón, no el perejil, no. Cilantro, cebolla, ¿no? Y la y, salsa, y la cualquiera sal. que sea, ya sea gusto de cada quien, rojo o verde. Así se hace un taco, ¿no? Normalmente. Y así se contesta un hecho, ¿de acuerdo? O sea, se dice, no es falso, y se ponen las razones por las que es falso, ¿sale? Que puedes probar, pero no le vas a poner dejando ver su rencor y odio que siente hacia el suscrito. ¿Por qué? Porque no lo puedes probar. El odio y el rencor son subjetivos, ¿de acuerdo? No es, no es algo que se pueda tocar, o sea, no es como mi café, ¿no? O sea, yo puedo decir que mi taza está a un cuarto, ¿no? De su capacidad, porque puedo probarlo, ¿no? O sea, puedo enseñarles en la cámara que efectivamente está a un cuarto de su capacidad, lo pueden ver, pero el odio y el rencor se pueden ver, se pueden medir, No, 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 no se pueden leer. no. Entonces, como no se pueden ver ni se pueden medir, ¿de acuerdo? Pues es muy subjetivo, entonces no lo puedo comprobar, o sea, no puedo probarlo al final del día, y entonces esto es como echarle a los tacos un chingo de salsa o echarles otro tipo de carne aparte de la del pastor. No vas a ver a lo mismo, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Véanlo con una analogía, para que al final del día les quede claro que el ponerle más salsa al taco no lo hace más sabroso, lo hace más aguado, lo hace prácticamente como chilaquiles, ¿de acuerdo? Entonces, no, el ponerle más salsa al taco solamente es ponerle la necesaria para darle el picor justo y necesario. Es lo mismo que pasa en una demanda, ¿sale? Si contestas con demasiadas cosas por querer quedar bien con el cliente o por querer verte así un experto o por poder engrosar tu demanda, al final lo que estás haciendo, pues estás perjudicando a tal cual tu demanda. Porque el juez vislumbra que, ajá, ¿y cómo va a probar que tiene rencor y odio? No puede. O sea, era más fácil poder decir, porque no lo acredita con un documento. Punto. Ya. Con eso te lo quitas, ¿sale? No el tema del rencor y el odio, no, era innecesario. También el trastorno manipulador y mitómano, pues no lo va a poder probar,
¿de acuerdo? Está solicitando una pericial en psicología, ¿sale? En estudios psicológicos, pero no manifiesta cuál exactamente, qué es lo que va a buscar. Entonces ahí es otro problema, porque el psicólogo va a decir, pues yo no, eso no es un trastorno, ¿sale? Son rasgos de la personalidad, pero no es un trastorno, ¿ok? Bueno, entonces el correlativo que se demuestra es totalmente falso, ya que la hoy actora es psicóloga, es incongruente en su redacción, dejándome en total estado de indefensión para constar el dicho hecho. A ver, déjenme ver, es el hecho 16. En el mes de enero, en el año 2022, un domingo acudí con mi familia a la plaza tal, qué nombre tan raro para una plaza. El presunto generador de violencia estuvo marcando a la de la voz y exigiendo ver a nuestro menor hijo, ya que quería que llevara a escoger su regalo de Reyes. Fue por nosotros a la plaza muy molesto y en el camino me iba ofendiendo, diciendo que para qué lo saco al niño si estoy bien, inserte la grosería que más les guste, para cuidarlo, que el parto estaba yo gritando como otra grosería, luego pone otra grosería, bueno, a lo que le comenté que ya no podíamos continuar así, que acudiríamos a terapia psicológica. Bueno, sí es congruente, porque, a ver, yo les pregunto, por lógica, ¿no? Por máximas de la lógica. ¿Un psicólogo podrá ir con otro psicólogo, así como un abogado podrá consultar con otro abogado alguna situación? Por No. supuesto que sí. Sí, Sí, ¿no? de hecho, todos los psicólogos tienen que ir con otro, bueno, otro psicólogo para liberar todo ese carga emocional que Exactamente, no están exentos, ¿de acuerdo? O sea, ninguno está, o sea, yo como abogado no estoy exento de contratar otro abogado. Hay un dicho muy famoso y muy viejo que dice que el que se tiene por cliente tiene un tonto por cliente, ¿no? O sea, el abogado que se representa a sí mismo es un tonto, ¿vale? Sí se tiene que contratar, y se los digo por experiencia propia o experiencia personal en ese sentido. Si no, no pagaré lo que pago de alimentos, tal cual, compensatorios. Nada más se los dejo así para que lo entiendan. Pero bueno, entonces sí es un tema, ¿de acuerdo? Bueno, retomando el tema en ese sentido, pues no la exime, o sea, no puede decir que porque es psicóloga no tiene necesidad de ir a terapia psicológica. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una psicóloga vaya con psicólogo? Pues sí, sí es posible, o sea, y no necesitamos ser psicólogos ninguno de nosotros para entender ese tema. O sea, como profesionistas lo entendemos perfectamente. O sea, no entiendo por qué el licenciado en Derecho que redactó la contestación puso eso. No tiene, o sea, no, mm, mucho cuidado con eso, mucho cuidado, ¿sale? De hecho, se los voy a poner así, estadísticamente, los licenciados en Derecho somos los que dejamos a lo último nuestros propios asuntos, no en psicología, en materia de derecho, somos los que dejamos hasta el último arreglar nuestros problemas, hasta que ya es necesario, ¿de acuerdo? Hasta ese momento empezamos a resolver nuestros propios problemas en materia de derecho, ¿sale? Estadísticamente funciona así, ¿de acuerdo? Pero bueno, suena incongruente, ¿verdad? Pero sí, sí es verdad. Y pónganselo a pensar, ¿cuántos de ustedes no han resuelto algún problema personal que requiera un abogado y ustedes son abogados? ¿De acuerdo? Nada más hagan esa retroalimentación y solitos se van a dar cuenta de muchas cosas. Pero bueno, ok. Entonces, dice, dejándome en total estado de indefensión para constar dicho hecho, pues no creo, porque dijo, ella solamente manifestó que necesitaban terapia psicológica por el bien de nuestro menor hijo, y este se negó, riéndose de mí, me dijo que la única loca en la relación era yo, y que ni siquiera con mis loqueras, porque iba a quitar al niño y no lo iba a poder volver a ver en mi vida. O sea, simplemente era negarlo. O sea, no decir, vuelvo al tema, que la doctora psicóloga y es incongruente en su redacción. Solamente es falso, yo no le dije que estaba loca, punto. ¿Sale? El correlativo que se contesta es totalmente falso, ya que ambos progenitores pactamos que los días que el suscrito trabajó desde casa podía cuidar a nuestro hijo y así ella podría dedicarse a dar sus terapias y obtener mayores ingresos, siendo que el suscrito recojo al menor hijo en el domicilio de la olla doctora a las 9 horas AM y lo reintegro a las 10 horas PM. Y la hoy actora me dijo que si no me casaba con ella,
ya no me permitiría ver a nuestro hijo nunca más. Ahí es en donde nace otra pregunta. ¿Por qué carambas, si se están amenazando, no sé quién está amenazando a quién, la realidad, o sea, puede ser que los dos estén amenazando, uno esté amenazando al otro, ¿por qué carambas ninguno de los dos se les ocurrió demandar guardia y custodia antes de llegar al extremo de violencia familiar? ¿Sale? Bueno, el correlativo a que se contesta es totalmente falso y me deja en estado de indefensión al no mencionar que día es cuando, qué día es cuando ocurren los hechos que manifiesta y mucho menos que menciona que a las 21 horas y que le pido que lleve a nuestro hijo a mi casa. Posteriormente manifiesta que el sujeto supuestamente aseguró que la última combi sale a las 20 horas, siendo totalmente oscura e irregular su narración. Bueno, así no escribe 20 horas, ¿eh? Se ponen 2 puntos y otros 2 ceros. Y 21 horas también. 2 puntos y 2 ceros. ¿Vale? Tengan cuidado con eso nada más. Ok, 19. El correlativo que se contesta al mencionar con exactitud la fecha y hora del mes de octubre me deja en total estado de indefensión y mucho menos si es un hecho, si es el hecho 33º, manifiesta que desde ese día, de mayo 2021, me encuentro viviendo en el domicilio de mis padres con menor hijo. El 20 dice, el hecho que se contesta es totalmente falso, ya que se contradice la hoy actora en el hecho 18, manifestando diversos horarios de entrega de mi hijo. Es importante resaltar a su señoría que el suscrito siempre he tenido convivencia con el menor hijo y si fuera una persona violenta, como lo manifiesta la psicóloga fulanita de tal, no me permitiría convivir con mi hijo desde que nos separamos en mayo de 2021, llevando este régimen de visitas y convivencias martes, jueves y viernes y sábado. Aquí no es un régimen de visitas y convivencias, ¿eh? Esto es lo que se le conoce como guardia y custodia compartida, ¿de acuerdo? Aquí no está manifestando ninguno de los dos. Bueno, ella manifiesta que no le están dando alimentos y que quiere asegurar 3 meses de alimentos continuos. Él no está manifestando tampoco el tema de si está dando alimentos o no, ¿sale? Ojo con esa parte también. El hecho que se contesta es total calumnia. Vuelvo a repetir algo muy sensible. La ley lo manifiesta. Negar, aceptar o desconocer. Nunca dice calumnia. De hecho, la calumnia ya ni es un delito. Creo que el único estado donde todavía sigue siendo un delito es en Aguascalientes, si no me falla la memoria. Es el único estado de la República en donde sigue siendo un delito la calumnia. Sí, creo que sí. Tengo que checar el Código Penal otra vez de Aguascalientes, pero en uno de los del norte, ese sí sigue siendo un delito. Pero en el Estado de México no es un delito la calumnia. Ojo con esa parte. ¿Ok? Mucho cuidado. Bueno, calumnia, ya que jamás se le ha negado el paso al domicilio de mis padres, siendo la hoy actora que se niega a entrar. Pero no tenía que decir total calumnia. Ok, 22º. El hecho que se contesta es totalmente falso. La verdad de los hechos es que la ciudadana fulanita, ahora ya cambió de psicóloga a ciudadana, nunca tiene tiempo de atender a nuestro hijo porque siempre está dando terapias y al reclamarle que por qué nuestro hijo está tan bajo de peso, ya que se encuentra con 11 kilogramos, siendo su peso por su edad de 18 kilos. ¡A la madre! Tiene 7 kilos menos, ya que tiene 3 años, 3 meses. Alexa, ¿cuánto debe de pesar un niño que tiene 3 años de edad? Según el Hospital Infantil de Cincinnati, los niños de 3 años deben pesar entre 26 y 38 libras. El mismo rango de peso se aplica tanto a niños como a niñas. Ah, ¿cuánto dijo? ¿28 libras? Alexa, convierte 28 libras a kilos. 28 libras son aproximadamente 12.7 kilogramos. Bueno, o sea, sí está bajo de peso, dice de 28 a 30 y tantos. Sí, sí está bajo de peso. Está bajo de peso por lo menos 1,5 kilos. Pero como tiene 3 meses, no sé si tengo que estar un poco más de peso, pero sí, por lo menos 2 kilos bien, sí está bajo de peso, ¿eh? Me empezó a insultar y agredir porque quiere que nos casemos. Pero ¿Eh? ese testimonial sí lo puede dar un pediatra, ¿no? Sí, De si está bajo de peso o no. ahí
De hecho, a ver, pregunta fuerte. ¿No podría él denunciar en la vía penal las omisiones de cuidado o el abandono del menor? Sí, Ojo, ya no es violencia hacia él, ya es violencia hacia el niño. Porque, ¿cuáles son las causales por las que un niño podría estar bajo de peso? por falta Por de comida. falta de comida, Abandono. abandono, el que le... Vamos a poner un ejemplo. Si yo le compro a un niño puras chucherías y su metabolismo es súper rápido, en lugar de darle comida de verdad, le doy, por ejemplo, una Maruchan, le doy no sé, una lata de atún, de estos, no sé si han visto estas bolsitas de atún que ya viene con verdura y todo esto, y le doy eso. En lugar de darle lo que le corresponde, que sería en este caso frutas, verduras, una alimentación completa, ¿no? Brócoli, espinacas, etc. ¿Podría ser otra causal por la que esté bajo de peso? Sí está Sí, preocupante. Sí está muy bajo, sí. sí está muy bajo de peso, ¿no? 11 kilos para 3 años. Sí, o sea, por lo que acabo de decir, Alexa, sí me queda claro que... No, nada, no quiero nada, Alexa, no. Sí, sí está fuerte. Ese hecho sí está pesado. Eso sí es una causal de una denuncia, ¿eh? Sí debió haber hecho la denuncia como tal por violencia contra el menor. Bueno, el hecho es que se contesta es totalmente falso y toda vez que no manifiesta una fecha exacta me deja en estado de indefensión para contestarlo. A ver, pero ¿cuál es el hecho? El hecho 23º. Dice, en el mes de diciembre del año 2022 comenzó a mandar una serie de mensajes vía WhatsApp, ofendiéndome a la de la voz, a mis padres, haciendo que esté puntualmente, no antes, ya que le da pena ajena que sus papás vean el carro de mi pinche, bueno, de su papá, que suena bien feo. Bueno, dice otra palabra más fea, más fuerte. Incluso un minuto antes de que la voz le mande mensaje vía WhatsApp para avisarle que estoy afuera esperando a mi menor hijo y me insulta diciéndome que no esté jodiendo a sus padres, que estoy de castrosa como, bueno, ahí sí tiene una palabra muy altisonante. Y muchos otros mensajes ofensivos. Y le dice que es totalmente falso y toda vez que no manifiesta una fecha exacta. A ver, estás negando, papi, que ella no manifiesta una fecha exacta, pero si tiene los audios, sí tiene cómo probar eso, ¿no? O sea, si tiene un audio en donde manifieste esas palabras que él dijo altisonantes, aunque no tenga una fecha exacta, con esos audios, ¿acredita el hecho? ¿Sí o no? Sí, Entonces, mucho cuidado, o sea, no es nada más manifestar por estado de indefensión, ¿de acuerdo? Es manifestar el tema, no, no, bueno, sí deja un estado de indefensión, sí, pero no el tema de manifestar una fecha exacta, ¿de acuerdo? El hecho es que se contesta el único cierto de todas las calumnias plasmadas, ay Dios mío, en dicha demanda, ignorando con fin de que se esté conduciendo de esta manera, el hecho que se contesta es el único cierto, no, no papi. Arriba dijiste parcialmente cierto como 2 veces. Déjenme cortar. No, aquí hay otro que dice que es cierto, ¿eh? A ver, vamos a contarlos. Dice parcialmente cierto, 1, parcialmente cierto, 2, dice que el tema de que se nació el niño es cierto, 3, 4, aquí dice parcialmente cierto. Entonces, ahí hay un tema, dice único cierto. O sea, ya manifestó 3 parcialmente cierto y uno que sí es cierto, y luego dice el único cierto. Vuelvo al mismo punto. ¿Habrá una incongruencia en la redacción? ¿Sí o no? Mucho cuidado con esa parte. Mucho, mucho cuidado. Mucho. Es ahí donde se utiliza la teoría de el diagrama de Bobbio, ¿no? Sobre los silogismos. Pues sí, o sea, Sobre, bueno, mira, yo más que nada, no sé si sea el diagrama que estás mencionando, porque no lo conozco, soy honesto, pero lo voy a manifestar en el pizarrón, ¿de acuerdo? Para que lo puedan visualizar todos, de igual manera, ¿ok? A ver.
Cuando una persona demanda, yo lo que hago es lo siguiente, ¿sale? Sea lo que sea que está demandando, en este caso está demandando violencia familiar. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado la demanda de violencia familiar. Entonces manifiesta 1, 2, 3, hasta, le ponemos 3 puntos, hasta el, que dijimos 28, ¿no? Manifiesta 28 hechos. Entonces, por lógica, vamos a ver si se ve el rojo. ¿Sí se ve el rojo? No, no se ve. Casi no se ve. Por lógica, en la contestación de demanda, cada hecho que yo conteste, que es el correlativo en este caso, o yo debo de manifestar qué hecho estoy, en este caso, negando, aceptando, o, en este caso, desconociendo. En esa situación, cada vez que yo manifiesto, incluso, a ver, Bebote, venga para acá. Bebote, no estés peleando, venga para acá. No te estés peleando. No te estés peleando. En este caso, permítame un momento. En este caso, en esta situación en particular, incluso puedo hasta manifestar, en lugar de hacerlos iguales, yo puedo hacerlos diferentes. Puedo hacer inciso A, el hecho marcado con el número 1, inciso B, y en lugar de relacionarlo con el hecho 2, puedo manifestar el inciso B relacionado con el hecho manifestado en la fracción primera, ¿sale? El inciso C, e incluso volver a relacionarlo con el primero. ¿Por qué? Ojo, es una técnica que les va a servir. Hay que tener muy en cuenta que cuando yo redacto un hecho, cualquiera que este sea, debo de verbalizar poco, ¿vale? ¿Qué es verbalizar? Voy a irme a un tema penal. ¿Alguien sabe qué dice el tipo penal de homicidio? Exactamente. ¿Sí sabe o no sabe? Dice el tipo penal, el que priva de la vida a otro. El verbo rector, la verbalización es privar, ¿vale? Solo usó un verbo para manifestar lo que es la pérdida de la vida de la otra persona. O sea, lo privó, se la quitó, se la sustrajo, se la robó, lo mató, ¿vale? Para pronto. Entonces, cuando yo manifiesto un hecho en mi demanda, debo de verbalizar una vez. Pero si mi contraparte verbaliza 5, 6, 7, 8 veces en un solo hecho que se ha pasado, a mí una demanda que nada más tenía 5 hechos, en el primer hecho verbalizaron 12 veces, usaron 12 verbos en el hecho primero, yo hice 12 incisos solamente para contestar el hecho 1, ¿sale? ¿Por qué? Porque cada vez que verbalizaba, ¿sale? Cada vez que verbalizaba, yo tenía que negar, aceptar o desconocer cada verbo. Decía, en el hecho primero manifestaba, se hospedaron en el hotel Salto del Tigre. El hecho marcado en el inciso primero o en la fracción primera donde manifiesta que se hospedaron es cierto. En el mismo hecho, dice, se hospedaron en el hotel tal, y dejaron sus pertenencias, dejaron, otro verbo. Entonces, dejaron, sí, es cierto que dejaron sus pertenencias. ¿Vale? Cada que verbalizaba mi contraparte, yo tenía que manifestar si era cierto, si lo negaba o si lo aceptaba.
Digo, lo desconocía, perdón, lo desconocía. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, la verbalización, como lo dijeron aquí en TikTok, el echar el rollo, ¿no? De alguna forma, pues sí lo es. eh, yo debo de tener mucho cuidado porque lo que omita, el verbo que yo omita, se da por cierto. Es uno de los grandes problemas. Ahorita, en todo lo que va de la contestación, no hemos visto que él niegue que es alcohólico. Pregunta, si el juez entiende que como no negó el hecho de que toma de manera, perdón, de manera consuetudinaria, ¿será el idóneo para que tenga la guardia y custodia del menor? Claro que no es un agravante. Entonces, en ese sentido, ya ahí tenemos un primer problema. Ahí se manifiesta un primer problema por no contestar solamente el tema de que bebía de manera continua. Por eso vuelvo a repetir, cuando contestamos, tenemos que checar verbo por verbo. Yo incluso lo subrayo. En la demanda lo subrayo, lo señalo cuáles son los verbos para precisamente saber qué voy a contestar de cada verbo que está usando mi contraparte. ¿Queda claro? Por eso está haciéndonos hincapié sobre cuando redactamos una demanda, tenemos que hacerlo en primera persona o en tercera. Yo sugiero que lo hagan en tercera persona. El suscrito manifiesta, Yo siempre sugiero esa. ¿Y los verbos entonces cómo quedarían? Ahí sí sería más confuso. Mm, el suscrito manifiesta en el hecho primero que, bueno, en este caso, por ejemplo, eh, la de la voz, como manifestaba en su demanda, la de la voz fue afectada en este aspecto, ¿no? Fue violentada con manifestaciones del generador de violencia, fulanito de tal, de esta forma, manifestando esto. ¿Sí? El tema aquí es que si ella tiene sus audios en un celular, pues obviamente cuando tiene sus audios en el celular, aparecen las fechas en las que los mandó. Ahí sí podía manifestar esa parte. Porque, a ver, yo les pregunto, creo que no estamos tan alejados todos de la tecnología, dado que estamos usando la plataforma de Zoom. ¿Se puede usar un generador de voz para adulterar palabras con inteligencia artificial? Sí, sí se puede. Entonces, o luego entonces, ¿cómo sabemos en ese sentido que no se utilizó ese generador de voz para afectar esa parte? Y miren que en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares manifiesta el tema de principios, que es el principio de equivalencia, el principio de no discriminación, el principio de igualdad, no, ¿de qué era? De igualdad tecnológica, no. Ay, son tres principios nuevos. Equivalencia funcional, el de no discriminación, el de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es un principio en el cual se tiene que estudiar la tecnología que se está usando. No me acuerdo ahorita cuál es ese principio. Están en los 938, 937 y 935. Voy a hacer un video de esos para que se me graben cuáles son los principios, porque se me van a veces. Estos principios, precisamente, en el tema de lo que es la tecnología, pues nos habla precisamente de esa parte. Elegibilidad, principio de elegibilidad, principio de equivalencia funcional y principio de no discriminación. Entonces, en ese sentido, pues también tengo que saber si esa tecnología no fue afectada, dado que no se está dando el medio idóneo, porque no es lo mismo que se ofrezca el teléfono que tiene, en ese sentido, en los mensajes de audio de WhatsApp, a que nada más vía USB yo esté presentando los audios. ¿Sí queda claro? Sí, porque cuando alteras un texto en vía WhatsApp o alteras un audio, se ve la alteración porque evidentemente dice editado o forzosamente tendrás que tener un programa en tu celular. Es correcto. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Mucho cuidado con esa parte. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿sí quedó entendido esto? En el tema de lo de qué es la conversación. Bueno.
El que calla otorga, ¿eh? Ok. El hecho que se conteste es totalmente falso toda vez que manifiesta una fecha exacta. No, eso ya lo pasamos. El hecho que se conteste es el único cierto toda vez que las calumnias plasmadas en dicha demanda, ignorando con este fin que se está conduciendo de esta manera. Es el hecho 24. 24. Bajo protesta civil, si es verdad, señalo que el domicilio actual de la voz es tal y mi menor hijo, de nombre tal, ambos receptores de violencia, lo ubicado en la calle tal. Ujú, tal lado, ok. Bueno, no era el único cierto, sí hubo más ciertos, hubo tres parcialmente ciertos, otro cierto que es el nacimiento del niño, y este, o sea, no es el único. Mucho cuidado con esa parte. El hecho que se contesta es totalmente falso. Prueba de ello es que ni siquiera menciona la fecha exacta de los hechos, manifestando bajo protesta de decir verdad que la hoy actora es psicóloga y obtiene ingresos propios. Si así fuera sin concederlo, ¿por qué iba a estar soportando todo lo que narra? Ya que iría en contra de sus principios de psicóloga, ya que al contrario es una persona manipuladora y agresiva queriendo humillar al suscrito. En este caso, la demanda es pública o las demandas de violencia familiar son públicas. O sea, yo sé si fulanito de tal demandó a su esposa por violencia psicológica o no. No, no son públicas. Como no son públicas, entonces, ¿sí se da el tema de la humillación o no? Porque lo único que conoce en este momento esto es la autoridad y los abogados. Se estará dando por tema, o sea, ¿sí será cierto el tema de la humillación que está sufriendo el suscrito? En este caso, el demandado. A lo mejor contra su abogado que conoce del caso. Me está humillando frente a mi abogado. Yo no sé, pero la verdad es que es una situación poco agradable en este caso, ¿no? Bueno, el hecho que se contesta es totalmente falso, siendo de los hechos que el suscrito siempre me he llevado bien con mi hijo y he estado cuidando y he estado al cuidado y protección 3 días a la semana por 12 horas. Y si fuera una persona agresiva como asevera la hoy actora, jamás hubiera permitido. Y si llevara así 2 años con este régimen de visitas y convivencias, siendo que el suscrito quien se hace cargo desde su desayuno, baño, esparcimiento, comida y cena de mi hijo. Toda vez que el suscrito, toda vez que el suscrito, ay, ya me pasé. Toda vez que el suscrito trabajo desde casa los días martes, jueves y sábado, solicito desde este momento se siga llevando dicho régimen de visitas y convivencias de menor hijo con el suscrito, ya que es un derecho de mi menor hijo seguir conviviendo con su progenitor, ya que de lo contrario se estaría violando sus derechos filial paternos de mi hijo. Bueno, dice, el hecho que se contesta es parcialmente cierto, ya que la misma actora lo manifiesta, nuestro hijo se encuentra al cuidado de ambos progenitores, ya que el escrito lo cuido martes, jueves y sábados, volvemos a repetir, de nueve a 22 horas. Pero aquí él se contradice. No, sí, 9, 22 horas, sí, cierto. Luego dice 12 horas. Bueno, son 13 horas en realidad. Solicitando que desde este momento el menor hijo sea escuchado por señoría, ya que tiene suficiente madurez para hacerlo. 3 años. A los 3 años se podrá dar la escucha del menor. ¿O será demasiada institucionalización para el menor? Es una de las preguntas más fuertes. ¿El niño podrá ser escuchado por el juez? La famosa escucha del menor. ¿Se podrá dar a los 3 años, 3 meses de edad? Está complejo. Habrá que checar jurisprudencia y el protocolo para con infancia y adolescencia, pero hasta donde yo sé, no. No se puede dar porque es muy joven para el tema, bueno, es demasiado joven para pasar por el proceso de lo que es la institucionalización de los niños. ¿De acuerdo?
La institucionalización es que el niño pase por el proceso judicial junto con sus padres. En ese sentido, por la edad, difícilmente el juez va a aceptar, ¿de acuerdo? Pero sí puede llegar a pasar. Sí ha pasado en otros casos de menores de edad, sí. En materia penal, sí, sí pasa. Sí pasa, pasa porque pasa por el tema de la víctima, de las víctimas, ¿vale? Pero en materia civil y familiar, o en este caso familiar, es complejo, es bastante complejo, ¿de acuerdo? Bueno, el hecho que se contesta es totalmente falso, ya que la hoy actora y el suscrito no tenemos ningún vínculo que nos una desde hace más de 2 años. Y es cierto, en cuanto al... A ver, espérate. Es totalmente falso y luego dice, y es cierto, en cuanto al vínculo que nos une, me une con menor hijo, razón por la que el suscrito solicito se me descuente el 15% de mi sueldo, que percibo en mi fuente de ingresos, el cual debe ser considerado a la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del suscrito, y no a su abuelo paterno, fulanito de tal. Como queda decretado en fecha 28 de febrero de 2000, del febrero del presente año, ya que el suscrito siempre me he hecho cargo de todas y cada una de sus mínimas necesidades de mi hijo, acorde con la capacidad de los ingresos que percibo con el ciudadano fulanito de tal como auxiliar administrativo. Ok. Medidas provisionales solicito desde este momento y a efecto de vulnerar los derechos del menor hijo, se decreta el régimen de visitas y convivencias con el suscrito. Lo anterior para no ver afectados los lazos afectivos paterno-filiales con el suscrito y ocasionarle daños irreversibles e imposible reparación, como lo son daños psicológicos y desnutrición. Ahí está muy fuerte, ¿eh? Solicitando señoría sea parcial y no por ser hombre haya discriminación hacia el suscrito y mi menor hijo. Suena... ahí sí es una redacción razonable. Se gira oficio de descuenta mi fuente de ingresos a efecto de descontar la pensión alimenticia que decrete su señoría a favor de menor hijo, fulanito de tal. Se deposita la ciudadana fulanita de tal en representación del menor hijo. Objeción de prueba. Estando en tiempo y forma y con fundamento en el artículo 5.36 de la Constitución Política del Estado de México, me imagino, vengo a objetar la prueba ofrecida por la parte actora, traídas a juicio en cuanto a su alcance y valor jurídico, que pretende darle sin ser ofrecida conforme a derecho, como lo es la ofrecida en numeral octava, los medios de prueba descubiertos por la ciencia y tecnología, toda vez que me deja en estado de indefensión, al no entregarme traslado dichas pruebas para que el suscrito manifieste lo que a su derecho convenga, razón por la que desde este momento solicito sean desechadas por no estar ofrecidas conforme a derecho, ya que también tiene la actora narrar con hechos, se relaciona y se desea acreditar. Muy válida esa objeción de prueba, muy válida, pero como no se la dieron en el emplazamiento, pudiese, pero no estoy seguro del todo, a la mejor vía incidental, en sentencia interlocutoria, destruir esa prueba. Pudiese ser, por defectos del emplazamiento. Pero como hay un auto que decreta que se entregue la prueba porque no se ha girado traslados, entonces ahí es donde tengo la duda. Por ese auto. Pero bueno, por otro lado, pero está bien hecho. Por otro lado, en este acto objeto en cuanto a su alcance y valor probatorio, que pudiera hacer valer la prueba marcada con el numeral 8, ya que no expresa con toda claridad qué se trata de demostrar y en relación a los hechos está relacionado, además de no ser la forma idónea para demostrar lo que se quisiera demostrar, ya que un audio, capturas de pantalla y una memoria CD se pueden editar. Muy válido. Siendo un perito en informática y el teléfono celular el que se debe exhibir para tener la certeza jurídica de que no se encuentran editados o alterados. Aunados a que si llegara a demostrar lo que es el demandado, el de la voz o los videos, el que está hablando se estaría violando sus derechos a la intimidad y privacidad al que todo ser humano tiene derecho. No, y está mal fundamentado. Tendría que ser bajo el artículo 16 constitucional, el párrafo el párrafo 12º. Ahí sería el ideal. Pero si la señora participa en la comunicación, no se está violando su derecho a la privacidad. No porque está participando los dos. En ese sentido, no.
por lo que en este momento solicito que se le dé vista al Ministerio Público a efectos de que manifieste lo que su derecho convenga en relación a los derechos del hoy demandado en cuanto a su intimidad y privacidad que le están violando con los videos que se está haciendo. Pero, ajá, se da vista al Ministerio Público, pero ¿qué delito es el que se está viendo ahí? Haciendo públicos en esta audiencia, ya que el demandado no ha dado su aprobación y mucho menos se le ha corrido el traslado. Pero, ok, pero ¿qué le van a manifestar al Ministerio Público? ¿Cuál es el tipo penal? ¿Cuál es el delito? O sea, se le está violando un derecho. ¿Cuál? El de privacidad. Pero es un delito. O sea, no sería lo mismo. O sea, por ejemplo, el tema de la posesión de imágenes comprometedoras de la contraparte, eso sí es un delito, ¿no? La ley Olimpia, tal cual. Violación de la intimidad sexual. Pero en este caso no se está dando esa parte. Dice, objeto de documentos previstos en el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal puede plantearse como un acto procesal válido al momento de contestar la demanda. Ok, está usando una jurisprudencia, pero no cita el rubro de la jurisprudencia. Ojo con esa parte. No está citando el rubro y solamente está pegando y copiando la jurisprudencia. Ahí tendríamos que corroborar si es cierto. ¿Alguno de ustedes ha tratado de solicitarle a la inteligencia artificial que haga una jurisprudencia o que les dé una jurisprudencia? No, pero buen tip. Bueno, les voy a decir un problema de hacer eso. El problema de hacer eso es que la inteligencia artificial en este momento sufre algo que se llama alucinaciones. ¿Y qué es una alucinación para una inteligencia artificial? No es que se vaya de viaje mentalmente la inteligencia artificial, no. Que por quererte contestar la pregunta, la inteligencia artificial da información falsa, ¿vale? Entonces, yo tengo que corroborar si esta objeción, o sea, si esta jurisprudencia existe, y si es tesis o jurisprudencia, porque no lo está especificando. Artículo 340 del Código de Procedimientos. Vamos a ver si sí lo encontramos rápido. No hay resultado, ¿eh? A ver. Vamos a usar el buscador jurídico a ver si existe. Documentos civiles para el Distrito Judicial. No, Distrito Federal, perdón, Distrito Federal. Distrito Federal. A ver. No, no aparece su tesis, ¿eh? Ojo con esa parte, ¿eh? No sé si aquí es criterio del abogado, pero esto parece una tesis o jurisprudencia. El problema aquí es que no lo marcan y no aparecen. Hay otra forma de encontrarlo, un poco más compleja. El Juris Lex. Es materia civil. Bueno, civil familiar. Civil, consultar por ordenamiento, Distrito Federal. Y estoy buscando el Código de Procedimientos Civiles. Ok. Dice que es el artículo 340. Emana del 340. 340. Y parecer que sí existe. Dice, objeción de documentos. Pero dice en el artículo, acá está. Es de la 10ª época. 340 del Distrito Federal puede plantearse como un acto procesal válido en el momento de contestar la demanda. Sí, 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 sí existe. El rubro es el 2999. Vamos a corroborarlo. Sí, sí existe.
pero quiero saber si es tesis o jurisprudencia. Es jurisprudencia, ¿ok? Perfecto. Bastante válida. Muy bien, muy bien, muy bien. Excepción y defensa que se opone a la demanda, excepción de oscuridad en la demanda, si yo hubiera puesto lo mismo, ya que en todo momento de la narración de los hechos no son referidos con tiempo, modo y lugar. Ay, cálmate, no es en materia penal. Y me deja en total estado de indefensión. Aunado que oculta hechos reales que pueden ser importantes en el presente juicio, siendo puras falsas acusaciones sin pruebas fehacientes que acrediten su dicho, incluyendo calumnias para obtener un proceso a su favor. Excepción de plus petitio, ya que el suscrito y la hoy actora somos quienes tenemos el cuidado y protección de nuestro hijo, teniendo la guardia y custodia compartida. A ver, pregunta, si ninguno de los dos ha demandado la guardia y custodia, ¿lo que tienen realmente es compartida o no? Porque la ley no lo está manifestando, no lo está reconociendo ahorita. O sea, ningún juez ha decretado eso. O sea, que en la práctica lo lleven, no hay ningún escrito donde se haya, por ejemplo, ido con un facilitador o ido con un, ¿cómo se llama? Ay, facilitador, ¿ok? ¿Cuáles son los de las conciliaciones? Mediador, ajá. Facilitador a mediador, que por vía jurisdicción voluntaria, a lo mejor, hayan dejado por escrito que iba a ser una guardia de custodia compartida. Entonces, en ese sentido, no se está dando esa parte. Ahí el juez va a rebotarle esa excepción. ¿Sale? Tal y como lo narra la hoy actor en los hechos de su demanda inicial y la prevención donde se acredita que el suscrito jamás ha sido violento con menor hijo y mucho menos con su progenitora. Excepción derivada del artículo 4.228 del Código Civil para esta entidad, ya que mi hijo debe ser escuchado en juicio y en ningún momento se le tomó en cuenta para ser escuchado y determinar la guardia y custodia, pudiéndole ocasionar un daño irreparable, ya que su progenitora es una persona muy descuidada con su hijo. No, ahí debería decir para nuestro hijo, pero ok. Pruebas. La confesional de la psicóloga fulanita de tal. Ok. ¿Quién deberá ser citada el día y hora? Ajá, la declaración de parte. Ay, Dios mío. ¿Por qué lo hacen? Les voy a hacer una sugerencia, ¿eh? Y eso viene en teoría general del proceso. Teoría general del proceso nos dice que si ya solicitaste una, que en este caso es la confesional, la declaración de parte ya no es necesaria. O si solicitas la declaración de parte, la confesional ya no es necesaria. ¿Sale? ¿Cómo está? ¿No viste? Está dando la talla abajo. La pericial en psicología a la ciudadana, fulanita de tal. Esto con el fin de acreditar que la hoy actora no es apta. Ay, Dios mío, este cuate, el que contestó la demanda, copió y pegó lo que el otro hizo en su demanda. Miren, en cuestión de pruebas. Determinar que la ciudadana presenta alteraciones psicológicas. El otro. Determine, sí, es prácticamente lo mismo. Perfil y personalidad, sí, es lo mismo. Determine el perito si la ciudadana tiene alguna patología en su cual tiene un tratamiento. O sea, primero dice que es psicóloga y luego ya quiere que un psicólogo la consulte. Determinar si la ciudadana tal suele mentir sobre situaciones o sobre personas. Todos mentimos, o sea, en ese sentido, está bárbaro. Bueno, pericial en trabajo social. Mm, Prueba que se ofrece en términos del artículo 1.304 y 1.307 del Código Adjetivo de la materia, y esto con el fin de acreditar que la doctora es apta para ostentar la guardia y custodia, toda vez que es, con el fin de acreditar que la doctora es apta para ostentar la guardia y custodia, toda vez que es una persona manipuladora, mentirosa. A ver, ¿cómo un peritaje en trabajo social, explíqueme a alguien, cómo un trabajo social va a poder acreditar que una persona es mentirosa, manipuladora y enferma de celos? Y que fácilmente se enoja. ¿Será la prueba idónea? Aquí la regó muy feo el abogado, muy, muy feo. Tal vez se quiso referir a un sociólogo, ¿no?
Pericial en trabajo social. Es que el trabajo social es ver qué gana, cuánto gana, cómo vive, los medios económicos y materiales, pero cuántas personas habitan su vivienda y qué aportan para el tema de la vivienda en común. Pero el problema aquí es que él está diciendo, con el fin de acreditar que la doctora es apta, o sea, primero dice que no es apta porque el niño sufre desnutrición y ahora dice que la doctora es apta para ostentar la guardia y custodia. No se está contradiciendo muy cabrón. A lo mejor es apta económicamente, eso pudiese ser cierto, pero no es apta en materia de cuidado del menor. Ahí le está poniendo otra vez mucha salsa a sus tacos el abogado, mucha. Si la escucha y opinión del menor, planito de tal, por ser un derecho de los NNA y adolescentes, al ser escuchados y tomados en cuenta, son principios rectores que el juez debe tener siempre como considerados primordial en la resolución del asunto, sometido a su conocimiento, prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en la presente controversia. Se gira oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que informar que la ciudadana fulanita de tal, concur tal, tiene cuentas bancarias y a cuánto ascienden sus montos que percibe. De 2 años, en materia familiar no puedes pedir eso. Lo anterior para acreditar que obtiene ingresos superiores a los que el suscrito y se relaciona con... Bueno, la testimonial a cargo del ciudadano tal y ciudadano tales, cuando me en tales lados. Personas quien me comprometo a presentar para que declaren con relación a los hechos que se investigan a través de este honorable juzgado, prueba que se acreditará y con los hechos de la presente contestación de demanda. O sea, otra vez, otro que contesta que todo lo que se relaciona con la demanda, pero pues al final del día no está diciendo nada. No sé qué saben los testigos, qué hechos que manifestó él, saben los testigos. La documental privada consistente en la receta de menor hijo, fulanito de tal, expedida por el doctor tal, de fecha 15 de marzo de 2022, en donde manifiesta que mi hijo tiene un peso de 11 kilos y que se encuentra muy por debajo de su peso, ya que la edad que debe de pesar. A ver, ¿una receta médica tiene validez jurídica? Siempre y cuando venga con el sello, la firma y el sello del doctor, ¿no? No, no. La norma oficial mexicana nos dice que debe ser el expediente clínico, si no, no tiene validez. El expediente clínico, aunque sea privado, el expediente tiene de reunir ciertas características, ¿de acuerdo? Les voy a pasar la norma oficial mexicana al rato, un rato más, para que vean qué es lo que debe de reunir el expediente clínico o el resumen clínico en su defecto, para que pues sea válido, porque esa receta no tiene, y más si la ofrece sin el doctor, porque debe de ofrecer al doctor, para que el doctor declare que sí, efectivamente, lo que dice Bueno, y él también es, hay un ¿Soy solo yo o nadie más escucha a Rubén? Sí, no se escucha. es que como que se me fue el internet, Lick. Ah, ok. Ahí yo bueno, veo un problemilla en ese punto, porque él en uno de sus hechos dice que la custodia es compartida, o más o menos así lo plantea. Ujú. Entonces él también afectaría este punto porque tampoco sería apto para cuidar al niño, porque está bajo de peso, ¿no? Pues es que, o sea, es cierto lo que manifiestas, en ese sentido, Rubén, es muy cierto, porque entonces, que no, o sea, él dice que lo baña, lo cambia, lo lleva a la escuela, lo atiende, ¿no? Le da el esparcimiento y le da de comer, ¿no? Entonces, no Cierto, tendría por qué cierto. estar tan bajo de peso si él está contribuyendo también a su alimentación. O sea, sí tendría que estar bajo de peso, pero si su peso ideal son 18 kilos para su edad, son 7 kilos menos. O sea, si estuviera bajo por 2 o 3 kilos, pues a lo mejor sí sería válido, pero en ese sentido, si son 3 días a la semana que pasa con él, es cierto lo que está diciendo Rubén, ¿eh? Es un arma de dos filos, porque entonces podría decretar el juez que ninguno de los dos es apto para tener al niño. Y más si presentas principios de anemia, ¿eh? El principio de anemia se llama Proteus, creo que se llama Proteus.
es el principio de la anemia, el estado anémico. Mucho cuidado con esa parte. Sí se llama Proteus, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, se me fue el nombre. Entonces, medios de prueba descubiertos por la ciencia y tecnología consistentes en capturas de pantalla. Si está diciendo que no son válidos los del otro por tener capturas de pantalla, este cuate también ofrece capturas de pantalla que exhibo. A la hoy actora me escribe por WhatsApp diciendo solo para informarte que ya inició un proceso legal, por lo que hasta que establezcamos acuerdo no podrás llevarte ahí. Perdón, ya dije el nombre del niño. Prueba que lo demuestro fehacientemente con el suscrito. He tenido convivencia con menor hijo y por un capricho de su progenitora no me permite verlo en la actualidad. Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados y es con el fin de acreditar que el suscrito he tenido convivencia con mi hijo. Ahora, si él dijo que las capturas de pantalla pueden ser adulteradas y este güey presenta una captura de pantalla, ¿no es incongruente? Pregunta. Ojo con esa parte. Mucho cuidado con esa parte. Medios de prueba descubiertos por la ciencia y tecnología consistente en capturas de pantalla que exhibo, me escribe por WhatsApp. Mi intención no es para dejarte ver a Said, solo es para acordar horarios, acordar los horarios antes de las instancias competentes. Lo único que pretendo es que lleguemos a acuerdo. Prueba que se relaciona, bueno, y en ningún momento he sido violento con la hoy actora o con mi hijo, siendo que las calumnias para llegar a acuerdo. Vuelvo a repetir, debió haber presentado el teléfono. Dice, documental pública consistente en tarjetas de presentación de la ciudadana como licenciada en Derecho. A ver, pregunta. ¿Esas tarjetas de presentación son documental pública? No. ¿Cuál es la diferencia entre una documental pública y una documental privada? La documental privada son cualquier documento. La documental pública son aquellas que tienen fe pública, en pocas palabras, o que son presentadas por una autoridad. En este caso, ¿cómo se llama? Las tarjetas de presentación, a menos que fueran notariadas, ¿de acuerdo? Que lo dudo mucho, no son documental pública, sería una documental privada. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un problema. Ok. Ahora, presunción en su doble aspecto legal y humano, ¿ok? Que todos los abogados ponemos eso en nuestras demandas y contestaciones. Por lo anterior expuesto y fundado, ante usted, ciudadano juez, atentamente pido se sirva. Primero, tenerme por presente en tiempo y forma, en términos de este escrito, documentadas y copias que acompaño, oponiendo las excepciones y defensas, así como objeción de pruebas que se mencionan. Segundo, tenerme por presentado dando contestación ad cautelam en tiempo y forma a la demanda incoada en mi contra, solicitando desde este momento su señoría se decrete una pensión alimenticia en porcentaje y se gire oficio a mi fuente de ingresos a efecto de que se haga el valer el descuento respectivo. Asimismo, se decreta un régimen de visitas y convivencias provisional y en su momento definitivo con el menor hijo. Ahora, si él está pidiendo la guardia y custodia, o sea, si él la pidió en un principio y ahora dice que le descuenten los alimentos, pues como que no es congruente lo que está pidiendo una cosa con la otra. ¿Sale? ¿Cómo va a dar alimentos si está pidiendo la guardia y custodia provisional? Obviamente sí, sí los tiene que dar, los alimentos los tiene que dar sí o sí, ¿sale? Pero él tuvo que haber probado que ya los daba, porque ella ostenta que no los da, ¿sale? Entonces ahí tuvo que haberlo probado que con testimoniales, ¿cómo se llama? Con depósitos, ¿de acuerdo? Que está dando los alimentos, ¿sale? Ahora, tercero, por ofrecidas las pruebas a que me refiero, admitirlas y decretar su desahogo en forma solicitada. En su oportunidad y seguido del juicio en todos sus trámites, dictar sentencia en que el derecho proceda, absolviendo de medidas provisionales y no prestaciones reclamadas por ser lo justo y ajustado a derecho. Protesto mis respetos. Esta es su firma. Vale, muy bien. Y la firma de la abogada. ¿Ok? Muy bien. No vimos las pruebas. Sí, es un tema. Pero bueno. Dudas hasta acá. Jóvenes y señoritas. Dudas, 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 dudas. Dudas, dudas, dudas. Hay varias cosas que no son congruentes. Hay otras que sí. Contestación. ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok. Nada de nada. Pues me paso yo a retirar. Espero hayan aprendido algo.
Censurado, censurada. Espero hayan aprendido algo, espero les haya servido de algo, espero les haya gustado y disfrutado la clase del día de hoy. Les deseo una excelente noche a todos. Nos estamos viendo, bueno, a mis alumnos mañana y a ustedes hasta el próximo sábado. Los que no son mis alumnos. Los que son mis alumnos, nos vemos mañana. Cuídense mucho, excelente noche para todos. Nos vemos, un fuerte abrazo. Bye bye. Gracias, Lick.